Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América, a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveite. Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas Hoy, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Hoje nós vamos conversar com Taller General, um escritório de arquitetura localizado em Quito, Equador, criado por Florencia Sobrero e Martín Real, que desde 2017 desenvolvem soluções muito interessantes como o conjunto habitacional Santola, a Casa Forno de Pão, a Casa Pitaya, o refeitório do Guadurnal e outras. E quem melhor para explicar a essência do Taller General do que seus próprios criadores? Hoy vamos a conversar con Taller General, un estudio de arquitectura localizado en Quito, Ecuador, ideado por Florencia Sobrero y Martín Real, quienes desde 2017 vienen desarrollando soluciones muy interesantes como el conjunto habitacional Santola, la casa Horno de Pan, la casa Pitaya, el comedor de Guadurnal y otras más. ¿Y quién mejor para explicar la esencia de Taller General que sus propios creadores? Taller General es un estudio de arquitectura que comienza en el 2017. Comenzamos en el contexto del terremoto, nos conocimos trabajando en el mismo lugar y en ese momento nos juntamos por ciertas inquietudes en cuanto a la práctica, sí, en ese momento encontrábamos que había ciertas carencias en nuestra formación en cuanto a la práctica, al meter mano en obras. Y en función de eso nos metimos en el proceso de ayuda post-terremoto que lo planteaba Acciones de Ecuador, y a raíz de eso como decidimos plantear el estudio. Y ahora, tal vez como lo último que hemos estado conversando, que la Flor me corregirá o lo complementará, es justo que para nosotros Taller General es medio la posibilidad de experimentación desde la arquitectura y la construcción en varios aspectos y ramas que estén ligados a nuestros intereses personales. Entonces, en realidad no necesariamente es un estudio de arquitectura como solo eso, sino más bien la intención sería que sea un espacio de trabajo en donde desde el enfoque de la arquitectura y la construcción podamos ir entendiendo y analizando distintas cosas que nos interesen en el momento en el que nos interesen. Sí, creo que esto que habla el Martín tiene que ver con también nuestro aprendizaje haciendo, ¿no? Como nada nos vino dado, digamos, como no es que teníamos tanta claridad antes ni tampoco lo planificamos mucho, sino que empezamos a trabajar y sobre la marcha fuimos descubriendo qué podíamos aprender, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, esto que dice el Martín, estamos en este momento en el que la obra nos nutre un montón, es un espacio donde aprendemos muchísimo. También creo que aprendemos en otros relacionamientos que tienen que ver con la arquitectura, pero que tienen que ver también con la escritura, con el trato con los clientes, con las relaciones que generamos con las comunidades con las que trabajamos. Entonces, es algo que se va nutriendo, que no solamente es arquitectura en sí, sino que tiene un montón de componentes. Además de Martín y Florencia, ¿hay otras personas detrás de Taller General? Ahora estamos 8 personas, ¿sí? Estamos 8 personas contándonos a nosotros dos, que para nosotros eso es un montón, pero a la vez sabemos que sin ser las 8 personas no lo lograríamos. O sea, estamos todos haciendo un montón de cosas y todas haciendo un montón de cosas. Y
Y para nosotros es importante que también existe este proceso de aprendizaje en el taller, o sea, en nuestra oficina, y de crítica constante. O sea, todo el tiempo estamos todos metidos en distintos procesos. No es que uno está cerrado y haciendo su cosa y no le cuenta al otro, sino es como todos estamos opinando y también nos estamos ayudando un montón. Como cuando uno tiene un conflicto o demasiada carga o lo que sea con un proyecto, estamos todos ahí viendo cómo apoyar. Entonces, creo que el ser 8 hoy en la oficina es súper importante y es algo que no es fácil de lograr. Como para nosotros no es tan fácil decir, bueno, ahora estamos funcionando bien. Nos ha llevado un proceso en este año llegar a consolidar estos 8 que estamos ahora, y ahora estamos caminando y realmente llevando todos los procesos que tenemos abiertos como en su curso. De esas 8 personas, todos son arquitectos. Hay 2 estudiantes, 2 arquitectas, una abogada y nosotros 2. Ajá, como directamente trabajando en el estudio, pero de ahí alrededor, dependiendo del proyecto, hay gente también ligada a las ramas, diseñadores gráficas. Bueno, ahorita en un proyecto estamos trabajando inclusive con agrónomos, pero vaya, hay varios campos como oficialmente ligados a la oficina. Serían estudiantes, arquitectos, arquitectas y la Franz, que es abogada, pero de ahí alrededor siempre hay más gente. Claro, los ingenieros, por ejemplo, que siempre nos están apoyando como para resolver un montón de cosas. Ahora que mencionan que hay interdisciplinaridad en el grupo, cabe mencionar que nuestra carrera está estrechamente relacionada a la parte urbana. En ese caso, ¿han pensado en trabajar a una escala diferente de la arquitectónica o tal vez con espacio público? Creo que ahora estamos justo en un proyecto más de espacio público. A ver, no necesariamente no ha pasado porque no nos interese, sino más bien porque tal vez no ha habido la oportunidad. Al final somos un estudio súper como relativamente nuevo, pequeño, que estamos comenzando con, o sea, como que hemos resuelto los retos que han ido apareciendo en el camino. Y hasta acá, como oficialmente no habíamos estado involucrados en un proyecto de espacio público, hasta este año estamos trabajando en un espacio público en una ciudad súper chiquita, en la costa del Ecuador, en un pueblito súper chiquito. Es un espacio lúdico, recreativo, destinado a infantes. Entonces, sí nos interesa, por ahí como sería importante puntualizarlo. Y estamos ahorita comenzando a explorar esta escala más de espacio público. En cuanto a temas más urbanísticos de ciudad, acá, como vamos entendiendo, todo se resuelve mucho desde esferas más administrativas de la ciudad. No necesariamente hay como una apertura a trabajar en proyectos de una escala mucho más grande, a menos que sean concursos y ese tipo de cosas, y hasta ahora no nos hemos involucrado directamente en algo más relacionado hacia eso. Pero que no quita que en la universidad, por ejemplo, estamos abordando ese tema todo el tiempo. O sea, el semestre anterior dimos un taller en Ambato, en otra ciudad, que está a un par de horas de Quito, y ahí con los estudiantes teníamos unos ejercicios que contemplaban en una escala barrial, digamos, una escala de barrio, vínculo entre cosas a nivel barrial, entre intervenciones a distintas escalas a nivel barrial. Y lo mismo pasó acá en Quito también. Estamos en la academia, digamos, siempre que tenemos chance de dar clases, estamos como en una búsqueda de algo que nosotros llamamos los escenarios alternos, que es como empezar a pensar estos otros escenarios que pueden surgir en la ciudad. Y entonces ahí sí hay una escala de relacionamiento mucho más urbano, que también tiene que ver con lecturas que aparecen en proyectos nuestros, como en Santola, por ejemplo, que es un proyecto de vivienda colectiva. El proyecto en sí, digamos, no es que tiene una arista urbana muy grande, pero sí la intervención responde a una escala urbana porque hay toda una lectura del sector para poder proponer este proyecto de vivienda colectiva en un área muy cercana al centro de Quito. Entonces,
Quizás no hemos tenido como la posibilidad de hacer una intervención en una ciudad grande, etcétera, pero el tema urbano siempre está muy presente en las cosas que vamos pensando en las intervenciones que hacemos. Recapitulando sus proyectos destacados en Art Daily Brasil, tenemos la Casa Pitaya, la Casa de Horno, el conjunto habitacional Santola y el comedor de Guadurnal, con los cuales pudieron trabajar en situaciones diversas, incluso climas diferentes dentro del mismo país, como es el caso de la Casa Pitaya en un clima cálido y húmedo, o la Casa de Horno en un clima frío de altura. Además de esos proyectos, ¿hay otro proyecto que les gustaría destacar que no esté en la selección de sitios web como Art Daily? Que de alguna manera, aunque suene un término un poco fuerte, desde nuestra perspectiva consideramos hegemónico o dominante. Creo que hay un esfuerzo importante y una rama, como, o sea, como hay mucho trabajo de la oficina que sí está destinado específicamente a difundir los proyectos. Sí, tal vez, o sea, ahorita la Flor menciona un proyecto que todavía no hemos logrado publicar por circunstancias varias más de finalización del proyecto con el cliente. Eh, pero sí hacemos un esfuerzo como amplio en que las cosas estén comunicadas. Claro, en Art Daily Brasil no sé exactamente qué nomás está traducido, pero tratamos de trabajar con las traducciones. Tenemos amigos que nos ayudan con traducciones a inglés, portugués y como tratar de difundir, porque nos parece importante, por un lado, sí, la difusión de una línea de pensamiento, la difusión de unas formas de hacer específicas, pero también como las redes que se pueden generar alrededor de esa difusión. O sea, el mismo hecho de estar conversando con ustedes es resultado de ese, no sé si llamarlo esfuerzo, pero sí de ese trabajo que se hace en la oficina porque los proyectos se difundan. Y creo que eso es importante, o sea, creemos que eso es importante como estudio, que haya esta posibilidad justo de generar redes como conversaciones y posibles aprendizajes o intercambios de aprendizajes a raíz de esos espacios que se dan por la misma difusión. Sí, o sea, sí creemos que es súper importante que siempre que podamos vamos a ir a fotografiar y a registrar todo lo que hacemos, porque nos parece chévere. O sea, pensar que ustedes están del otro lado de Latinoamérica y están pudiendo ver lo que hacemos nosotros. O sea, por más que sí es un medio que tiene una curaduría, que no sé por dónde pasa, o sea, esa curaduría. No sé si es como algo hegemónico o es algo que tiene que ver con un canon estético. Pero nos parece chévere igual siempre mandar porque queremos que se conozca y porque nos interesa. Nosotros consumimos mucha arquitectura, entonces nosotros también estamos todo el tiempo como viendo qué se está haciendo en otro lado y es lindo también que a partir de esos medios que claro, a mí me parece lindo también que se generen estos otros medios alternativos, como el podcast que están haciendo ustedes, o las entrevistas varias que hemos tenido en otros medios. Como eso es lindo también que haya otros medios que quizás busquen un poco más una arista más alternativa, pero sin embargo ese medio como Arc Daily está demasiado como estructurado y nos permite también tener una lectura a lo largo y ancho así de Latinoamérica, una lectura de lo que está pasando, ¿no? Sí sería lindo que también existan otros medios, quizás de imágenes o de fotografías como alternativos para que todo lo que no entra dentro del canon estético de plataforma podría entrar en otro lado. Cierto, si no fuera por sitios como Art Daily, tal vez no los hubiésemos encontrado. Ahora pasando a otras de sus actividades, mencionan que Taller General no es solo arquitectura, sino que es algo más. Entre esas otras actividades destaca el FEMINGAS. Nos gustaría saber un poco más sobre eso. Es una actividad transversal al estudio de arquitectura. En realidad las Femingas nacen de Taller General, o sea, es una parte de Taller General. Obviamente es un proyecto muy autogestivo, entonces, a diferencia de los otros proyectos que tiene el estudio, es un proyecto que no tiene financiamiento.
entonces es muy a contracorriente, es bien complejo de llevar adelante, pero sin embargo siempre estamos buscando los mecanismos para que eso pase, o sea, para que pueda como perdurar en el tiempo, digamos. Entonces, eso respondiendo como una de las preguntas con relación a las femingas, es un proyecto en el que nos juntamos a construir mujeres y disidencias, y la idea es acceder al espacio de construcción desde una perspectiva de género y de inclusión de género. Entonces, cómo podemos, o sea, pensar cómo a veces los espacios de construcción participativa o de aprendizaje en el entorno de la construcción muchas veces pueden ser como excluyentes, y buscar una alternativa para que en realidad nos encontremos en la construcción o construyendo. Entonces, la Femingas busca abrir esos espacios. Es complejo, como te digo, porque esto nació de un proyecto. Taller General tenía un proyecto en el año 2019-2020, que era el segundo escenario alterno que nos planteábamos, como de ver cómo una vivienda existente, un departamento pequeño, podría tener una nueva función, que era una casa. En particular, esa iba a ser mi casa por un tiempo. Y entonces nuestra idea fue como proponerle a la dueña del espacio hacer un trueque en donde nosotros remodelaríamos o habilitaríamos el espacio a cambio de meses de alquiler. Entonces, de ahí en adelante la idea fue como preguntarnos cómo lo íbamos a materializar a eso, y ahí vimos la posibilidad de, ya que era un espacio propio, de hacer que esto también sea un espacio de una experimentación o una herramienta más política y personal. Y entonces, ahí fue que convocamos a 6 femingas, fueron las 6 primeras femingas, en donde hubo mujeres como de entre 21 a 45 años, de distintas edades, y hicimos esa intervención pequeña, que es el proyecto que lo pueden ver en la página web, que se llama Escenario Alterno 2. Y a raíz de eso, después, como no quisimos perder ese espacio, porque ese espacio nos generó un discurso también, como empezamos a conversar con las mujeres que habían formado parte de eso, hicimos entrevistas, consultamos como puntualmente qué les había generado ese espacio de experimentación, y ellas mismas son las que nos dijeron todas las frases que están plasmadas en el fanzine. Entonces, esa publicación que hicimos, que ya fue como casi pisando la pandemia, digamos, fue una publicación que buscábamos visibilizar el sentir de estas mujeres durante el proceso de construcción. Por eso ahí no es que, o sea, la Femingas trata de poner sobre todo el valor en el proceso de construcción o de intervención espacial, más no tanto en el producto final o en cómo se ve el producto final, sino en cómo en esta transferencia de aprendizajes y en esta ida y vuelta de lo que está pasando. Y a raíz de eso dijimos, bueno, desde acá en adelante podríamos tener otros espacios. Nosotros siempre estamos como vinculados a proyectos de construcción, pero a veces son proyectos privados, a veces son de carácter institucional, entonces no es que siempre tenemos la posibilidad de construir con mujeres o con personas que se autoidentifiquen disidentes, digamos. Entonces, ante eso, las veces que pudimos, hicimos femingas, hicimos varias femingas más, no tengo el número en la cabeza, pero no sé, como decirte, siquiera más de 10 encuentros. Y ahora la cantidad de personas que pasaron por las femingas están en los nombres actualizados en la página web nuestra, que son como bastantes, casi como 30 personas están. Y siempre seguimos en este diálogo abierto, como siempre volvemos a preguntar qué les pareció el espacio, cómo se sintieron, y vamos nutriendo, y por eso abrimos esta página web que es solo de las femingas, o sea, este Instagram que es solo de las femingas, porque aparte, como es un proyecto autogestivo, necesitamos gestionar recursos. Y para gestionar recursos, cualquier aplicación que hay para donde tengamos que gestionar recursos, nos piden como redes,
lugares donde puedan ver el trabajo que se hace, etcétera. Por eso abrimos como el Instagram de las Femingas, donde está siempre eso y solo eso. Pero no quiere decir que no es una parte de taller general, sino que forma parte, pero también tiene esta arista como un poco más independiente. ¿Para qué? Para poder canalizar recursos que hasta el momento no ha pasado. Pero bueno, en algún punto pasará, esperemos, tenemos la esperanza de que eso pase y que las Femingas puedan seguir también siendo y sosteniendo una red una red que es feminista, digamos, ¿no? Que es un accionar como mucho más del generar estos procesos y poner en valor estos procesos. En nuestras disciplinas de la universidad es recurrente conversar sobre el tema de género en la arquitectura y su historia. El tema de la invisibilización de la mujer en la autoría de los proyectos, por ejemplo, y cómo eso ha venido cambiando. En parte nos llamó la atención Taller General porque se demuestra un proyecto más igualitario en el que se presenta a ambos, Martín y Florencia, como quienes manejan Taller General. Y esa fue una de las razones principales que nos motivó a contactarlos. En el cotidiano, ese tema es recurrente entre ustedes, el tema de género. ¿Cómo lo ven? Yo creo que se habla todo el tiempo. O sea, tal vez yo introduzco 30 segundos y después la Flor es la que tendría que decir esto, pero a la final creo que es como ¿cómo sería? Una especie de construcción constante de unas dinámicas que eviten temas de género que pueden estar muy implícitos. Creo que hay cosas en las que se vuelve como súper difícil incluso manejarlo. Hay momentos en los que las relaciones con los clientes, las relaciones con los obreros, las relaciones con los proveedores pueden ser complejas y hay roces evidentemente al respecto. Y ahí más bien como es un trabajo que yo creo que la Flor hace constantemente de tratar de plantear una postura clara frente a eso. Creo que el que digan ustedes que la proyección hacia afuera desde el desconocimiento de cómo funciona la oficina, pero el taller general, que es como una situación equitativa entre los dos, es bacán, porque es una de las intenciones clarísimas de cómo tiene que mostrarse. Pero eso sí, o sea, evidentemente es un tema que se está tratando y conversando todo el tiempo. Sí, también creo que nosotros al interno de la OFI decidimos muchas cosas que tienen que ver con esa búsqueda de igualdad. Como los dos estamos en obra, es algo que no es una decisión así a la ligera, sino es como vamos a estar ahí porque queremos estar ahí y porque sabemos que puede ser más difícil para mí, que soy mujer, pero también puede ser difícil para Martín porque los maestros pueden tener una idea de lo que es él y no es, ¿entendés? Como ni siquiera es como, es tan claro, digamos, como que siento que muchas personas se hacen muchas ideas al respecto de él o de mí por la cuestión de género, pero que en realidad lo que tienes que conocer a la persona para saber realmente cómo es, pero estos preconceptos nos atraviesan a todas y a todos, como todo el tiempo estamos como bombardeados por esos preconceptos. Entonces sí es como una lucha constante el decir como, bueno, no, o sea, hoy el Martín se va a dedicar a tal cosa y yo me voy a dedicar a tal otra y viceversa, y hacemos mucho los dos de todo, o sea, no pasa esto de que uno se queda en la OFI 24/7 y el otro está en el taller 24/7, sino que estamos todo el tiempo metiendo las manos en los procesos. Claro, en todos los aspectos, y creo que eso es bacán. Y ha costado y seguirá costando, me imagino, pero a la vez también creo yo que ya tenemos un equipo que ya entendió esa dinámica. Que eso ha sido un tiempo, o sea, equipo de trabajo, me refiero como equipo de trabajo, proveedores, etcétera, y ha tomado su tiempo, ha tomado como sus distintas obras de que también como ellos interioricen el hecho de que tratar con cualquiera de los dos es exactamente lo mismo en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a autoridad, o sea que no hay necesariamente una línea jerárquica relacionada al género, que es una de estas preconcepciones que la Flor dice hace un rato que está como súper presente, que internamente tal vez a ratos, o sea, no, ni siquiera como le damos mucha bola, o sea, los dos decidimos y discutimos por igual, y más un tema de carácter muchas veces, que no más que género, pero hacia afuera puede leerse mucho así y ha implicado como este proceso así de
no sé cómo llamarlo, porque no creo que es de educación, pero como sí de plantear a la gente con la que nos relacionamos, obreros, proveedores, etcétera, clientes, que la dinámica es igualitaria y que en nuestro caso como taller general lo representamos de alguna forma los dos y la gente que está atrás, y que no hay un tema de género atravesando cómo funcionan o cómo se organizan las cosas hacia el interior. Ahorita la Flor está dirigiendo una obra mucho más difícil que la mía, si es que quisieran plantearlo como en temas así, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, sino más bien es un tema de cuál quieres dirigir y por qué, porque te interesa más este reto, porque te interesa más trabajar con este material, porque te interesa más trabajar en este contexto, y en función de eso decidimos al interior y ahí fue. Ahora nos gustaría que pudieran colaborarnos intentando responder a la pregunta central de nuestra disciplina, la cual ha sido objeto de debates a lo largo del semestre, y es la siguiente. ¿Para ustedes existe una arquitectura verdaderamente latinoamericana? Es decir, ¿existe una identidad latinoamericana en la arquitectura? Chuta, recién me hicieron una pregunta súper parecida en una charla en México. Y yo respondía que no tengo idea. O sea, a ver, personalmente, y tal vez esto no es desde la oficina como tal, porque creo que cada uno también tendrá sus percepciones y sus lecturas, personalmente encuentro que hay situaciones similares que hacen que la producción comience a manejar un lenguaje, que creo que está ligada a contexto, acceso a tecnología, presupuestos, calificación de mano de obra, etcétera, y creo que eso hace o termina permitiendo ocasionando ciertos lenguajes similares, pero a la vez, como me parece que Latinoamérica es tan diversa que no podría como encajarse dentro de una sola identidad, ni siquiera Quito. O sea, creo que también es demasiado amplio pretender que la arquitectura se encaje dentro de algo como en concreto. Yo creo que, o como nosotros intentamos ver la arquitectura, como yo intento ver la arquitectura, como yo incluso intento impartir como las concepciones de arquitectura en la academia, están más ligados a como al resultado de un proceso. Y ese proceso está atravesado por las situaciones del contexto, el acceso a recursos, el presupuesto, materialidades, topografía, clima. Y eso hace que el resultado final, la construcción, el proceso, o sea, como la edificación resultante tenga una geometría, tenga una composición, tenga una imagen, maneje un lenguaje estético que quisiera pensar que es el resultado de todo ese entendimiento, más no necesariamente de una búsqueda grupal como continente. Sí, de mi parte también decirles como que creo que así como ya no está tan chévere hablar solo como de lo que hacen los hombres o las mujeres en la arquitectura, también creo que lo mismo pasa con el tema de la identidad. Como que creo que no hay una sola identidad, como hay muchas identidades, así como hay muchas diversidades, lo que decía el Martín, y el pensamiento de una identidad es un pensamiento hegemónico. Entonces, como que sí sería bueno reconocernos también en las diferencias y que estas diferencias están dadas mucho por el contexto y creo que el contexto latinoamericano es muy diverso, muy rico, como sí, vamos a encontrar similitudes en arquitectura que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con las respuestas que estamos dando. Puede tener que ver también con una moda, con una estética, con unas búsquedas personales, como con muchas cosas, pero seguramente si vos me preguntas como por la identidad de la arquitectura, vos estás pensando en la misma arquitectura que estoy pensando yo ahora, quizás, porque vos ya sé que vos me dijiste que hay un grupo de arquitectos acá y arquitectas en Ecuador que tienen una onda, que no sé qué, entonces vos ya viste como varios de esta arquitectura, pero no estás pensando en los arquitectos que hacen los edificios de 40 pisos a cada 2 barrios, ¿no? Sí. Esa es otra arquitectura, entonces como que si te pones a ver, en realidad hay una complejidad que abarcar, es una complejidad que tiene que ver con lo diverso, o sea, con la cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo todo el tiempo.
Muchas veces cuando conversamos el tema de la identidad latinoamericana en la arquitectura, de alguna manera siempre sale la arquitectura vernacular o de pueblos originarios como una de las expresiones principales, que si bien es cierto, son prácticas que fueron invisibilizadas y luego se fueron rescatando y dándoles reconocimiento. Pero, por otro lado, también es recurrente mencionar el factor de los arquitectos inmigrantes, que vinieron de Europa, por ejemplo, e hicieron arquitectura latinoamericana en distintas épocas. Incluso arquitectos latinos que inmigraron dentro del propio continente y aportaron soluciones en otros contextos nacionales, como es el caso de Florencia, que es proveniente de Argentina y hoy día hace arquitectura en Ecuador con taller general. Es que ahí también puedes, o sea, empezar a pensar, digamos, en este tema de como las fronteras, quién las puso, digamos, ¿no? O sea, o por qué vos, o sea, por qué ustedes están en Brasil y yo estoy en Ecuador, estamos en un territorio que tiene variaciones, pero, o sea, para mí sí es eso, como yo aprendí un montón de cosas en Argentina que por las condicionantes del territorio ecuatoriano son muy difíciles de hacer, de ejecutar, porque acá hay terremotos, sismos, es otra cosa. En Argentina hay, pero con menor intensidad. Pero no quita eso que no pueda aquí hacer parte de un accionar, digamos, ¿no? Entonces, sí, creo que el territorio es como lo habitas y como hay otras cosas pasando, hay miles de cosas pasando y eso hace que, las, que las producciones se encuentren también a veces y a veces sean muy distintas, diversas. Ahora que mencionas el tema de los sismos, para quienes nos escuchan, esa es una condicionante que en efecto depende del lugar. En el caso de Brasil no es característico como en Ecuador, por ejemplo, y en sus proyectos se observa que trabajan sobre la sismoresistencia. Acá tenemos sismos, amenazas sismológicas y volcánicas constantes, entonces, claro, está implícito en el trabajo que tiene que considerarse, además de obviamente normado. Pero asimismo, claro, esas son como las posibles variaciones de las que habla la flor, ¿no? Que implican lenguajes diferentes, que implican materiales diferentes y están más bien ligados a esto, a la situación específica del territorio en donde asientas. Hablando de lenguajes ya como una curiosidad, en algunos de sus proyectos notamos que hay una intención interesante de gradación de espacios y juegos de desniveles. ¿Ese es un recurso que se fue plasmando naturalmente en sus proyectos o es algo que les gusta agregar como un sello personal? Por ejemplo, en la casa pitaya o en la casa de horno. Tampoco sabría decirte si es que es una receta. Tal vez en esos dos proyectos, bueno, en Santola también pasa de cierta manera. eh, ha aparecido, creo que por lo menos sí, en Horno de Pan, en Pitaya, en Cantera, que es una casa que estamos construyendo ahorita, en el refugio también, o sea, como en dos proyectos que están en construcción actualmente y en los dos que mencionas, el terreno en el que nos asentamos es el que ocasiona que eso suceda. En Santola, tal vez sí es la misma explicación, porque a la final lo que ocasiona que eso suceda es las alturas originales de la casa en la que de nuevo nos emplazamos. Entonces, no sé si está ligado, o sea, si necesariamente podríamos decir que es algo que, como es una acción premeditada que realizamos, sino más bien tal vez es esta lógica de responder a a lo que nos está planteando el lugar en donde nos emplazamos. El lugar, llámese terreno o la casa, en el caso de Santola, ¿no? No creo que necesariamente es como estrategia premeditada previo a saber en dónde estamos, pero ya cuando aterrizamos en un terreno con una topografía accidentada o en una casa con unas alturas que nos permiten aprovechar precisamente la altura para fraccionar espacios, entonces es como algo que parece lógico. Y eso también es parte del territorio ecuatoriano. O sea, aquí, no sé, me inventaría, pero como que el 70% de 80, quizás más, del terreno nacional es todo quebrado. Entonces ya el diseño como que contempla ya esas cosas, ¿no? Como de partida. No es lo mismo diseñar en la llanura, en el sur argentino, o en la Pampa más bien que el sur, más que el sur, pero no es lo mismo porque el terreno aquí en Ecuador es muy accidentado, entonces eso hace que ya estés más familiarizado también
con ese tipo de gestos en la arquitectura o de formas de responder. Con eso último hemos cubierto todos los temas que teníamos para conversar con ustedes y nos gustaría agradecerles por habernos dedicado un poco de su tiempo para participar de esta charla. Muchísimas gracias y que estén bien. Chévere, gracias a ustedes por la invitación y sí, estamos pendientes ahí de ver lo que saque. Ya, pues chicos, gracias por pensar en nosotros, por encontrarnos y por buscarnos también para conversar. Esta entrevista fue grabada en octubre de 2023 por mí, Eduardo Vargas, y por Gabriel Leandro, con la orientación de la profesora Andrea Moazabi como trabajo final de la disciplina Arquitecturas Latinoamericanas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA. Agradecemos a Martín y a Florencia de Taller General por concedernos esta charla.